Buenos días. Buenos días. Si les es posible, pónganse de pie, por favor, para darle lectura a la Biblia. La lectura de hoy es en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 13. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 13. Lo sacrificado a los ídolos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe de saber. Pero si alguno ama a Dios, es el conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, y el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando es débil, pecáis contra Cristo. Porque consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, pero para no hacer tropezar a mi hermano. Esta es palabra de Dios. Uy, uy, uy. Test. Buenos días, Resaca City Church. Mi nombre es Leonel Veras y como muchos de ustedes ya saben, soy un joven predicador en esta iglesia por la gracia de Dios y tengo hoy el privilegio de estar con ustedes viendo este texto en Primera de Corintios. Durante las últimas semanas hemos estado observando temas tocantes al llamado, temas relacionados con el matrimonio. Y en esta segunda sección de la carta a los Corintios, Pablo se está tratando de responder diferentes preguntas que estos hermanos tenían en cuanto a asuntos en la iglesia, ¿verdad? Pareciese que las cosas se habían calmado en Corintios durante las últimas semanas, ¿verdad? Ya que en los capítulos 1 al 6 estábamos tratando temas bien fuertes. Se hablaba de la división en la iglesia, se hablaba de la fornicación, los litigios en los tribunales y temas de esta índole, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver, hermanos, que los problemas seguían en la iglesia de Corintios. En este caso, la causa era el mal uso del conocimiento sobre la carne sacrificada a ídolos por parte de los corintios fuertes o los que tenían conocimiento, ¿verdad?
y ellos usaban este conocimiento de una forma orgullosa y sin amor, que hería a los hermanos que eran débiles o los que no tenían este conocimiento, como acabamos de leer, ¿verdad? Y esto nos lleva al título de nuestro sermón, y creo que esto está apagado. Ok, ahora aquí está, ya lo prendí. El título de nuestro sermón es, como pueden ver en la foto, Conocimiento sin amor. La palabra conocimiento en nuestro contexto puede significar saber, aprender, entender, o puede significar reconocer. Un grupo tenía conocimiento en asuntos básicos sobre Dios, Jesucristo, los ídolos, la comida sacrificada, lo cual les daba la habilidad de tomar ciertas decisiones en base a este conocimiento que ellos poseían. La palabra envanecerse en nuestro contexto significa ser orgulloso. La idea es inflarse como una vejiga con aire. El grupo que tenía este conocimiento sobre los asuntos que tenían que ver con la carne se volvieron orgullosos o se inflaron a tal punto que ignoraron que sus hermanos no poseían este conocimiento que ellos tenían, y esto afectaba sus conciencias cuando ellos tomaban decisiones acerca de esto. Usaban su conocimiento de una manera orgullosa y sin amor que lastimaba a los débiles. Y destruían así la obra de Cristo, que es la iglesia, y la unidad. Veamos cómo Pablo argumenta esto en este capítulo. Como ustedes pueden ver, versículos 1 al 3, Pablo, en respuesta a los corintios fuertes, reconoce que ellos sí tienen conocimiento, pero que son orgullosos y que no tienen amor. Versículos 4 al 8, vamos a ver que Pablo concuerda con los que tienen conocimiento, pero les muestra que están ignorando a los débiles que aún no conocen estas cosas. Versículos 9 al 12, vamos a ver que Pablo les advierte que tengan cuidado de cómo usan su conocimiento para que no causen la perdición del hermano que es débil. Y en el versículo 13, Pablo les muestra el ejemplo de negación por amor a estos hermanos que eran débiles. El punto de Pablo era que no fueran orgullosos en su conocimiento y que amaran a sus hermanos al buscar su bien como él lo haría. Pablo quería que estos hermanos buscaran el bien mutuo el uno al otro en base al amor. Esto fortalecía la iglesia por la cual Cristo murió. Hoy quiero convencerlos de esto. No seamos orgullosos en nuestro conocimiento. Amemos a los demás buscando su bien como lo ha hecho Jesucristo. Repito, no seamos orgullosos en nuestro conocimiento. Amemos a los demás buscando su bien como lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. 4 puntos que nos van a ayudar a ver esta verdad. Versículos 1 al 3, vamos a ver corintios orgullosos en su conocimiento, pero sin amor. Versículos 4 al 8, vamos a ver corintios con conocimiento, pero ignorantes. Versículos 9 al 12, vamos a ver tengan cuidado cómo usan su conocimiento. Y el versículo 13, vamos a ver el ejemplo del amor. Vamos a nuestro punto número 1. Corintios orgullosos en su conocimiento, pero sin amor, así como en la fotito. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, este es conocido por él. Pablo comienza este capítulo respondiendo una pregunta que los corintios débiles tenían en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Recordemos que los corintios son llamados inmaduros por Pablo. Esto se refleja en muchas cosas de las cuales ellos desconocían. No sabían qué hacer en cuanto a las vírgenes.
No sabían qué hacer en cuanto a los dones, los líderes, en cuanto a las ofrendas. Y es claro que no sabían qué hacer tampoco en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Es probable que muchos de los corintios recién convertidos fuesen adoradores de ídolos en los templos paganos. Y esto causaba problemas de conciencia para ellos ahora que se habían convertido a Cristo. Aún es probable que tuviesen familiares que eran incrédulos y que los invitaban a compartir alimentos. Y esto generaba problemas de conciencia para ellos. Y ellos le están preguntando a Pablo porque querían saber qué es permisible. Pablo, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos comer estos alimentos? ¿Podemos incluso comprar esta carne en la carnicería? ¿Podemos aceptar una invitación si alguna persona nos dice vamos a comer esta carne? ¿Verdad? Ya que ellos veían a los fuertes en los templos paganos comiendo esta carne, entonces se hacían estas preguntas. Y esto lo podemos ver en el capítulo 10 de esta carta, ¿verdad? Versículo 21 que nos dice, Pablo les habla a los fuertes y les dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Quiero darles un poco de contexto para que ustedes entiendan mejor lo que está pasando aquí en la iglesia de Corintio. Un ídolo es un dios falso, ¿verdad? De madera, puede ser de piedra, o de oro, o de plata. En el día de hoy usualmente son de yeso. Un sacrificio es una ceremonia oficiada en un templo pagano, ¿verdad? Donde se mata un animal, y este animal se mata para el ídolo. Y un hermano débil es un cristiano que tiene un conocimiento limitado acerca de las libertades que él tiene en Cristo en base a que está creciendo en su conocimiento. En Corintios se adoraban muchos dioses, como se menciona en nuestro capítulo. Y estos tenían templos en la ciudad, ¿verdad? Unos de estos templos eran el templo de Apolos, que estaba en Corinto, el templo de Afrodita, templo de Poseidón, templo de Demeter y Persefoné. Estos son algunos dioses paganos que ellos tenían, ¿verdad? En estos templos se ofrecían sacrificios a los ídolos. Y estos sacrificios consistían de 3 partes. Una parte del animal era para el sacrificio. Otra parte era para el sacerdote, la porción que le tocaba a él por ofrecer el sacrificio. Y la parte más grande se la llevaba a la persona que ofrecía el sacrificio, ¿verdad? El adorador podría usar su parte que le quedaba de 2 formas diferentes. Para hacer un banquete, ya sea en el templo o en su casa, o para vender la carne en la carnicería local. Esta carne, como ustedes pueden ver, formaría parte de la comida diaria de toda la ciudad, ya que se vendía en la carnicería. Y los corintios fuertes, ellos diferían en muchos asuntos en la iglesia de Corintios. Ellos se clasificaban como gnósticos. Esta creencia los llevó a ellos a pensar que lo que se hace con el cuerpo no es pecado, ya que su existencia carnal no forma parte del plan de Dios, ¿verdad? Y por tanto ellos podían pecar sin ser disciplinados. Podían fornicar, podían comer carne sacrificada a los ídolos. Y esto lo podemos ver claramente porque ellos decían cosas como, los alimentos son para el estómago. Ellos decían, el estómago es para los alimentos, pero Dios lo destruirá a ambos, entonces, ¿qué importa? Ellos decían cosas como estas, ¿verdad? Para excusar lo que estaban haciendo. Pablo se refiere a ellos en el versículo 1, cuando él está diciendo, cuando él está diciendo, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y les da un principio muy importante. Él dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo les está diciendo básicamente, ustedes creen que no hay más nada que saber acerca de este asunto en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Pero están tan orgullosos de su conocimiento que este conocimiento se ha vuelto dañino porque carece de amor. Y Pablo aquí está citando directamente el capítulo 4, versículo 6, donde él les recuerda a los corintios que ellos eran orgullosos porque se estaban peleando por los líderes de la iglesia.
Y esta sabiduría que ellos tenían los había llevado al orgullo y a la arrogancia. En cambio, el amor es lo que iba a edificar la iglesia en Corintio. La iglesia no podía ser edificada, ya que la base partía de un conocimiento orgulloso y no de un conocimiento basándose en el amor. Y aquí hay un principio importante para nosotros, hermanos, que debemos tener claro. En las iglesias habrán personas orgullosas que creen saberlo todo y actuarán sin amor. Aquí también hay una aplicación. Nosotros debemos tener cuidado de no volvernos orgullosos en cuanto al conocimiento que tengamos. Debemos añadir a este amor para que podamos edificarnos los unos a los otros. Lo que no podemos hacer, hermanos, es usar esta frase que usa Pablo cuando dice el conocimiento envanece, para decir que no necesitamos leer la Biblia o estudiar la Biblia, ya que esto pasa en muchas iglesias. Estos versículos revelan nuestro carácter, el cual muchas veces es orgulloso, ya sea porque sabemos doctrina, ya sea porque tenemos cierto talento, ya sea porque prestamos cierto servicio en la iglesia, ¿verdad? Nos cegamos por el orgullo de lo que sabemos o lo que podemos hacer, y esto nos refleja el amor. Pablo refuta a estos hombres orgullosos en Corintios en el versículo 2, y él enseña que Dios reconoce a los que aman en el versículo 3. Él les dice, ustedes se creen sabios, pero ustedes no saben nada, porque no han aprendido a amar a sus hermanos en base a la comida sacrificada a los ídolos. En cambio, las personas que muestran su amor en su conducta, estos son los que Dios aprueba. Los que aman a Dios van a amar a los demás y lo van a demostrar con sus hechos. Mira lo que dice Juan, primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Estos hombres estaban orgullosos en su conocimiento, les faltaba amor, ¿verdad? No estaban reflejando el amor que caracteriza a los santos, del cual menciona Juan aquí. Y yo les pregunto a ustedes hoy, hermanos, ¿qué nos caracteriza a nosotros? ¿El orgullo por lo que sabemos o el amor? Pablo astutamente, de los versículos 1 al 3, sienta la base de la importancia del amor para pasar al punto siguiente. Versículos 4 al 8. Corintios con conocimiento, pero ignorantes. Leemos lo que dice Pablo. Por tanto, en cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que hay sino un solo Dios. Porque aunque hayan algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un solo Señor, Jesucristo, y nosotros somos para Él. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará Dios, pues ni somos menos si comemos, ni somos más si comemos. Pablo aquí está retomando la pregunta que se hizo en el versículo 1 y la está trayendo de vuelta en el versículo 4 con las palabras: por tanto, en cuanto a esto que me preguntaron acerca de los ídolos, dando a entender lo siguiente: ya que tenemos claro en los versículos 1 al 3 la importancia del amor, ahora podemos ver este asunto mejor. Pablo pasa a citar el argumento que los fuertes hacían a los débiles en Corintio, desde los versículos 4 hasta el versículo 6. Y esto era como algo parecido a lo que los fuertes decían a los corintios, ¿verdad? Ellos decían: hermanos,
nosotros tenemos conocimiento sobre este asunto. Los ídolos no son nada. Solo hay un Dios, aunque existan ídolos que se llamen Dios. En el cielo, en la tierra, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor. Por tanto, ¿qué importa si comemos esta carne o si no la comemos? Esto era lo que los fuertes decían a los débiles, ¿verdad?, en la iglesia. Y aunque estos hombres estaban mal usando este conocimiento, aquí hay una verdad muy importante para nosotros en el día de hoy. Los ídolos, hermanos, no tienen vida. Ya sea la Santa Muerte o cualquier ídolo que usted escuche por ahí, estas cosas no tienen vida, no son dioses verdaderos. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Entonces debemos tener esto claro. Pablo concuerda con los fuertes en el argumento que ellos estaban haciendo a los débiles. Y él incluso hasta se incluye cuando él les dice, claro que un ídolo no es nada y que solo hay un Dios, en el versículo 4. Pero en el versículo 7 Pablo les dice, ustedes son orgullosos. Y les muestra que ellos, a pesar de tener este conocimiento, eran ignorantes a lo más importante. Los hermanos débiles, recién convertidos, que aún no sabían estas cosas, los cuales creían que cuando comían esta carne sacrificada era adoración a dioses paganos, a dioses falsos, y que se contaminaban sus conciencias. Esto era lo que estos hombres estaban ignorando. Los débiles se sentían como que pecaban contra Dios, adorando nuevamente a los ídolos que habían dejado, a pesar de que estos no tenían vida. Y ellos pensaban que sí recibían adoración verdadera cuando ellos comían esta carne. Aquí hay un principio importante que debemos tener en claro en el día de hoy. En esta iglesia puede que hayan hermanos recién convertidos o hasta hermanos que ya no son recién convertidos, que se sientan como que pecan contra Dios al participar de ciertas fiestas o eventos o productos. No todos estamos en el mismo nivel de conocimiento. Lo que para uno puede ser permisible, para otro hermano puede ser que no lo sea, ¿verdad? Y esto es en base a sus conciencias y a cuánto conocen de las Escrituras. Y esto nos lleva a la siguiente aplicación. En estos casos, por amor de los demás y de sus conciencias, debemos buscar su bien, aunque esto implique negarnos ciertas libertades. Tenga en cuenta también que lo que usted puede considerar pecado por falta de conocimiento, puede que otro hermano no lo considere pecado en base a su conocimiento. Así que tenemos que tener cuidado ahí también. No seamos orgullosos en nuestro conocimiento, hermanos. Amemos a los demás como lo ha hecho Cristo. Pablo vuelve a citar a estos hermanos fuertes en el versículo 8. Ellos decían a los débiles, la comida no nos recomendará Dios. No somos menos si comemos la carne, ni somos más si comemos la carne. Esto era lo que ellos decían a estos hermanos débiles, ¿verdad? Pero ellos estaban ignorando que sus conciencias estaban heridas y que intentaban de esta forma persuadirlos de que estaba bien para ellos, aunque esto fuera en contra de sus conciencias. Pablo en Romanos 14:23 nos dice lo siguiente, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es también posible que este asunto fuera motivo de crítica dentro de los dos grupos. Un grupo podría haber dicho, un grupo podría haber menospreciado a los que comían carne, y los que comían carne podían haber menospreciado a los que no comían carne, o viceversa, ¿verdad? ¿Y qué debemos hacer nosotros, hermanos? No debemos menospreciar a los que participan de ciertas fiestas, o ciertos eventos, o ciertos productos, pero tampoco debemos menospreciar a aquellos hermanos que se abstienen de ciertas fiestas, o ciertos eventos, o ciertos productos. Estos hombres no estaban amando a sus hermanos ni buscando su bien. Más que todo, ellos estaban buscando su propio ejercicio de libertad en cuanto a este asunto.
Era como, te quiero convencer de que lo que yo digo es correcto para que yo pueda seguir comiéndome esta carne, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos comportamos así? Estos otros hermanos no iban a comer esta carne con confianza, sino con duda. Y esto les iba a causar a ellos un problema de conciencia y los iba a llevar a pensar que estaban pecando contra Dios, ¿verdad? Y esto tiene una aplicación para nosotros. Tengamos cuidado de las cosas que puedan afectar a las personas en esta iglesia, ya que podríamos estarlos lastimando cuando usamos nuestro conocimiento con ignorancia o cuando usamos nuestro conocimiento para persuadirlos a violar sus conciencias. ¿Cuáles son ejemplos actuales de asuntos que hacen que la conciencia de ciertas personas o algunas personas en esta iglesia o en este vecindario se manchen, ¿verdad? Les voy a dar unos cuantos. Halloween. Hay hermanos que creen que si participan de Halloween se están contaminando. Hay hermanos que piensan que si celebran la Navidad o si están cerca de un árbol de Navidad se están contaminando. Hay hermanos que eran alcohólicos que piensan que el alcohol es pecado y que si toman alcohol se están contaminando, ¿verdad? También las series de TV o películas. Hay hermanos que se pueden sentir contaminados por ver ciertas series de TV o películas. Y podría darles 1,000,000 de ejemplos acerca de esto, ¿verdad? Y esto nos lleva al punto número 3 de esta prédica de hoy. Tengan cuidado. Versículos 9 al 12. Mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia a participar de lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando está débil, pecáis contra Cristo. Pablo les está ordenando a los corintios fuertes que tengan cuidado cómo ellos usan el conocimiento, ya que esto podía ser tropiezo para el débil. ¿Y en qué forma podría ser esto tropiezo? Estos podrían llegar a tener conflictos de conciencia en base a las acciones de sus hermanos. Al ver los débiles a los fuertes ejercer su libertad, comiendo carne en los templos y siendo persuadidos a participar, los débiles pecaban violando su conciencia y su fe se veía afectada. Pablo dice que se podía hasta perder este hermano por quien Cristo había muerto. Pablo está resaltando que usar el conocimiento de esta manera, ellos estaban pecando no solo contra los hermanos, pero sino contra Cristo, porque estos hermanos eran la iglesia de Cristo, estaban afectando la unidad de la iglesia, ¿verdad? Y aquí hay otro principio importante que debemos saber. En las iglesias van a haber personas que no tienen cuidado y que van a usar mal su libertad y herir a otros. Nosotros debemos usar nuestra libertad y conocimiento con cuidado para edificar y no como una piedra de tropiezo para los demás. ¿Y cómo se hace esto? Añadiendo amor. Imagínese que usted se está tomando una copa de whisky. Usted sabe que Dios permite tomar siempre y cuando usted no se emborrache. Pero un hermano recién convertido que era alcohólico no tiene este conocimiento que usted tiene. Y él piensa en su mente que el alcohol es pecado contra Dios. Pero usted le dice a él, tomar no es nada, siempre y cuando no te emborraches. Él toma y ahora su conciencia lo condena diciéndole que él ha pecado contra Dios. De esta manera usted usó su conocimiento y su libertad para convertirse en una piedra de tropiezo para el hermano débil. Sabemos que podemos tomar en moderación. Sabemos que en Halloween si algún hermano se disfraza
lo hace con sus hijos de una manera que honre a Dios, incluso en sus vestimentas, y que la intención es recoger dulces. Sabemos que cuando celebramos la Navidad lo hacemos con la intención de glorificar a Jesús, aunque Él no haya nacido en diciembre. Y sabemos que los árboles los creó Dios. Y tenemos esta libertad. Pablo nos dice en Romanos 14:22, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero no debemos usar esta libertad como una piedra de tropiezo para destruir a otros que no tienen este conocimiento. Debemos estar dispuestos a amar a nuestros hermanos, aún en estas cosas en las cuales ellos están creciendo. No seamos orgullosos, hermanos, en nuestro conocimiento de estas cosas. Amemos a los demás, buscando su bien, como lo ha hecho Cristo. El argumento de Pablo era el siguiente: Cristo murió por estos hermanos débiles. Él, siendo Dios, en pleno conocimiento de esta verdad, decidió entregar su vida en rescate por ellos, pagando por sus pecados en la cruz para que sean salvos. Pablo dice, esto es más importante que tu carne de vaca frita que te comes en los templos. Cuando pecas contra ellos, estás destruyendo la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y su obra, que le costó sangre. ¿De qué maneras nosotros damos más importancia a nuestra libertad de hacer ciertas cosas que nos gustan y no a la conciencia de ese hermano débil que es lastimado por nuestra conducta? Esto nos lleva, hermanos, al punto final de nuestra prédica, el ejemplo del amor. Versículos 13, Pablo dice, por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Pablo da el ejemplo supremo del amor. Él estaba dispuesto a poner su conocimiento y sus intereses a un lado por los hermanos débiles. Él no iba a ser orgulloso. Si era necesario, por amor de estas personas, Pablo dice, no voy a comer carne nunca. Esto es lo que Dios aprueba, hermanos. Un conocimiento con amor. Debemos estar dispuestos a negarnos toda libertad por una alma que nuestro Señor Jesucristo compró. Ya sea que tengas que negarte en alguna ocasión la Navidad, o Halloween, o el alcohol, o cierta serie de TV, o cualquier cosa que haga caer a un hermano, este hermano debe importar más que cualquiera de estas cosas. Y esta es la actitud que vemos a nuestro Señor Jesucristo tener. Si nos fijamos en lo que dice Filipenses 2, capítulos 4 al 8, dice lo siguiente, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo dio más importancia a la voluntad del Padre que a su estado de gloria y murió por nosotros para salvarnos. ¿Estamos nosotros dispuestos a sacrificar nuestras libertades por amor de los que Cristo salvó? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No seamos orgullosos en nuestro conocimiento, hermanos. Amemos a los demás, buscando su bien, como lo ha hecho Cristo. Si usted no es cristiano y usted se encuentra aquí en el día de hoy,
No sea orgulloso. Reconozca su necesidad de Cristo. Reconozca que usted ha vivido una vida pensando saberlo todo y pensando que usted no necesita de Dios. Y esto lo ha puesto a usted bajo condenación eterna. Pero si usted pone su fe hoy en Jesucristo, en su vida, su muerte, su resurrección, usted será salvo, será limpio de pecado y libre de condenación. Que cada día, hermanos, usemos nuestro conocimiento con amor para edificar la iglesia de Dios. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana. Según buscamos con nuestras mentes y nuestros corazones dispuestos a hacer tu voluntad. Obra en nosotros, Señor, para que haya amor en nuestros corazones y que reflejemos este amor en esta iglesia, amando a nuestros hermanos en sus debilidades, para tu gloria. Te damos gracias hoy en el nombre de Jesús. Amén. Thank you, Leonel. We're going to take this time to pray. We're going to have people in front. If this message, it is touching your heart, you think like we need to ask for forgiveness, you need to ask for strength, you need to ask for reconciliation with your brother or even with Jesus Christ, this is the time you can maybe pray or say on your wherever you're sitting right now, or you can come in the front and pray with us.